Está acá. Ok, entonces, a ver por aquí. Bueno, este es como les digo, un tema bien amplio, bien amplio. Solamente una primera parte, el instrumento de Dios para traer juicio a la tierra, ¿no? Por cierto, esta es una imagen simbólica, ¿no? Porque no es en realidad el planeta, ¿no? Porque acaba de entender que es un meteoro pequeño comparado con la superficie de nuestro planeta, pues olvídese, ¿no? Nosotros no sabemos ni la décima parte de lo que es el planeta Nibiru, ¿no? Les dije que buscasen información sobre este señor, Carlos Muñoz Ferrada, ¿no? Un astrónomo, ingeniero y físico chileno, es muy, muy bueno. Y algunos llaman al planeta cometa Nibiru como también Hercolubus. Hercolubus es un nombre que muchos científicos lo toman en sus investigaciones. Entonces le comparto para que tengan conocimiento. También se le llama noveno planeta, por si acaso. No voy a compartirlo todo este material por razones obvias. Me dice que en noviembre va a compartirlo con los jóvenes en comas, Dios mediante. Eh, Como dijimos la vez pasada, se acercará a 14 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. O sea, como se puede ver, no va a haber un choque frontal de ninguna manera, pero es como un cometa planeta todo lo que recoge en su venida al sistema solar, pues son desechos cósmicos, meteoros y todo tipo de desechos que están en el espacio sideral. Eso justamente va a traer y lo que la palabra del Señor estuvimos leyendo la semana pasada, ¿no? Dice que el cambio viene y la humanidad no está preparada. La destrucción se aproxima y afectará, perdón, a la humanidad, sobre todo en su existencia, en su producción y en su subsistencia. Y la Biblia habla de una cuarta parte. Ahorita somos algo de 7,000. De aquí a poco ya casi llegaremos a 9, 10 mil millones de habitantes, si Dios lo permite. Solamente de 10 mil millones. ¿Cuánto sería la cuarta parte? 2,500, ¿no? Hermano Juan, estamos ahí en una Sí, sí, proyección, ¿no? En lo correcto. correcto, gracias, Ujú. gracias. 2,500 millones de habitantes. Ojo, uno dice, se arranca los cabellos. Hermano, no son 2,500 millones. No, no son 2,000, no son 2,5 millones de seres humanos. 2,000. Imagínense, 2,500 millones de habitantes. Es una cantidad bárbara de personas que van a morir. Sin embargo, los seres humanos van a quedar todavía en la tierra. Y la palabra nos habla al respecto, ¿no? Lucas, Mateo nos habla que habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y dice en la tierra angustia de las gentes. Yo me ponía a pensar, hermanos, ustedes saben acá en San Juan de Lurigancho, hace unos años colapsó el sistema de agua. Y la verdad ha sido una agonía estos días. Gracias a Dios tenemos acá un pozo. Gracias a Dios, hermano. No hemos tenido que salir a buscar a la calle. Pero, hermanos, el sábado en la esquina había policías, serenos, un tráiler, una cisterna gigantesca, hermano. Creo que tenía como 22 llantas. Ya se imagina una cisterna gigantesca y había como 300 personas, por lo menos de las 7 de la mañana hasta el mediodía. Mire, qué cantidad de agua. Hasta algunos ya queriendo pelearse por el agua, por una troncal que se ha roto en San Juan del Ancho del Agua. Hermanos, si hubiese, Dios no lo permita, un terremoto que vaya sobre 8 o 9 grados en Lima o en el Perú, hermanos, por el efecto mismo de la magnitud del sismo, los desagües y las redes troncales de agua explotarían. Puentes y conexiones se vendrían abajo, se desplomarían. Para San Juan de Lurigancho se puede ingresar por el Puente Nuevo, se puede ingresar por Hacho y por el túnel San Martín. ¿Conocen ustedes por Rímac? Mire, se cae ese túnel, Hacho colapsa, el Puente Nuevo, igual, hermanos, San Juan de Lurigancho quedó un comunicado. No habría cisterna alguna que traería agua a más de 1 millón de habitantes, que quedarían a merced
de la sed y del hambre. ¿Qué pasaría con el resto de Lima? Hermano, Lima no está preparado, hermano, ni el país para un terremoto de tal magnitud. Y si fuese en calor, imagínense en verano, ya se puede imaginar. Esto que viene realmente no se compara en nada, ¿no? Isaías dice, vienen de lejana tierra, de lo postero de los cielos. Dios dice, los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Miren, esos meteoros, hermano, tamaño de un estadio gigantesco que van a caer a la tierra. Varias citas, la Biblia habla, hermano, Isaías, castigaré al mundo por su maldad. He aquí, dice la palabra, Génesis, señales para las estaciones. Y vamos a ver un momento, hermano, en la Biblia, donde dice que los 4 ángeles se ponen ahí y detienen los 4 vientos de la tierra. ¿Sabe qué? La tierra se va a detener. La tierra se va a detener. ¿Qué iba a significar eso? Ya lo vamos a ver en un momento. La semana pasada les hablé que cuando estas lunas, hermano, los eclipses lunares, y cuando se ve las lunas rojas, al menos en Perú no se ha visto como la de hace poco, en alguna parte de la sierra, sí la han avisorado, pero más aparecido en Europa, por el Medio Oriente, Estados Unidos, pero hermano, esas, Joel las llama luna de sangre, y esto significa juicio de Dios, así de sencillo, juicio de Dios. En Chile han habido varios últimos 2 décadas, bastante y seguidos, eclipses lunares. Y se ha visto en territorio chileno la luna roja, como lo dice Joel. Y han habido terremotos que han sacudido Chile. La economía. Miren ahorita cómo está Chile, la constitución, que le quieren cambiar. Y ahora los chilenos maldicen, ellos mismos dicen, ¿cómo han podido aprobar algo que va a destruir a nuestra nación? Ya no se va a llamar República de Chile, ¿no? Ahora se va a llamar República, ¿cómo se llama? Plurinacional de Chile. Es decir, los mismos chilenos están viendo que ya su país no va a ser de los chilenos. Imagínense, ¿no? Los juicios de Dios. Los juicios de Dios, y eso que en Chile hay bastante obra evangélica. Los eclipses de luna, de sangre, ¿verdad? Es un fenómeno en el cual la luna se forma de un color rojizo, un poco cobrizo, ¿no? Esto es interesante poder ver las informaciones que han habido, ¿no? Y más o menos esa es la tonalidad. Este es el científico, Muñoz Ferrada. Habla de lo que vamos a ver un momento. Miren de Apocalipsis 7:1, por favor. Miren en sus Biblias, hermano. Víctor, por favor, ¿puedes leer del verso 1? Sí, profesor. Por Apocalipsis 7. favor. ¿Hasta 7:1 en qué? adelante, por favor. Yo te aviso. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Ok. Judá. Allí nomás, varón, gracias. Porque aquí ya se enumera, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? 12,000, 12,000, 12,000 sellados. Eso es lo que justamente vamos a ver en un instante. Esta es una parte muy especial porque recuerdan ustedes cuando Josué narra que el sol se detiene. Sí, recuerdan ese pasaje de Josué capítulo 10. Ya, hermano, hay una explicación científica para eso. Y hace poco la NASA ha hecho un estudio sobre ese acontecimiento y hay un año en el cual científicamente la Tierra se detuvo. La Tierra se detuvo. Y eso quizá
no sea motivo de otra conversación, pero realmente es una situación muy importante. Aquí hablando sobre la rotación en este aspecto, cuando habla y cuando dice la palabra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿verdad? Da a entender que la tierra deja de girar, porque este giro también produce los vientos, el movimiento de las aguas, ¿verdad? Pero hay una explicación científica, ¿no? Hay una explicación científica, ¿no? En que al detenerse, detiene el tiempo y hay una inclinación en la rotación de la Tierra y que esto se debe justamente a un acontecimiento también importante, ¿no? Y aquí la Biblia lo dice. Acá nos menciona Juan, que menciona este tipo de metodología científica estuviera en uso, sin embargo, él está indicando claramente que la rotación de la Tierra ha cesado. Cero rotación, cero viento. Amós 8:9. ¿Qué dice Amós 8:9? A ver, por favor, que alguien lo pueda leer. Ayúdenos. Amén. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Ok, gracias. O sea, eso ya está profetizado, la Biblia lo dice, el mismo Dios lo dice, ¿no? Apocalipsis 6:14, recuerdan que estuvimos viendo la semana pasada, Apocalipsis 6:14, el cielo se alejó como un rollo cuando está enrollado y cada montaña y isla fueron movidas fuera de sus lugares. Esto indica un cataclismo global causado por una fuerza catastrófica. Las pistas para la causa de esta futura agitación residen en los versículos anteriores. Apocalipsis 6:12 nos habla que son ocurrencias astronómicas anormales. El sol se volvió negro como saco de silicio y la luna se hizo como sangre. Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como higuera lanza sus higos prematuros cuando es sacudida de un viento poderoso. El planeta 7X, ¿no? Nibiru también como se le llama, se mueve entre nuestros ojos aquí en la Tierra y el Sol y la Luna. Entonces las estrellas, los meteoritos, caen a la Tierra, culminan en un meteorito masivo que golpea la Tierra con tal fuerza para mover cada montaña y la isla. En otras palabras, tomando un ejemplo, sería como poner a la Tierra en una licuadora. No comienza un movimiento, imagínense, ¿no? Ya es algo mucho más allá que va sobre lo de la ciencia. Hay otros aspectos importantes que aquí tenemos, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en su momento. Y yo quisiera aquí ir sin más preámbulo, para el capítulo que estamos viendo, ¿no? Lo que nos habla y lo que nos dice la palabra del Señor. Acá tenemos en este capítulo 7 algo muy sumamente importantísimo, porque de aquí vamos a ver en este capítulo 7 algo que la Biblia nos enseña y nos declara, ¿no? Y lo siento con mis judíos, porque aquí la Biblia nos dice, ¿no? Y vamos a ver esto en estos minutos sobre lo que tiene este significado a la luz de las Sagradas Escrituras. Ya, acá vamos a ver alguna información al respecto. Y bueno, acá, ¿qué podemos decir? Ya hemos leído. La pregunta es, ¿la iglesia va a estar en la tierra en este momento?
ya no va a estar en la tierra. Ya el rapto se ha dado. Ya el arrebatamiento se ha dado, ¿verdad? Ellos van a terminar, los 144,000 judíos, ¿no? Van a evangelizar el mundo después que la iglesia es arrebatada, ¿no? Mateo 24:14, por favor, si me ayudan leyendo y anotando los textos, si me ayudan leyendo Mateo 24:14, alguien, Isaías 66, 18 al 21, repito, Mateo 24:14, 24:14 adelante. dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok, no dice que viene el rapto, sino el fin. Ojo, dice viene, no dice que viene el rapto, sino es el fin. Ahora, la iglesia, me gusta esta frase interesante que dice aquí, la iglesia predica el evangelio de la gracia, mediante el cual los que se acercan a Cristo por fe son salvos y esperan el arrebatamiento. ¿Estamos de acuerdo con ello? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero, en cambio, sin embargo, los 144,000 judíos, porque ahí están hablando de cada una de las tribus, 144,000 judíos predican el evangelio de Cristo. A los que ellos anuncian, ellos van a predicar el evangelio, hermano. Muchos de estos judíos están aprendiendo español. Es decir, miles de estos 144,000 judíos van a predicar en toda Hispanoamérica, Latinoamérica, la península ibérica donde está España y muchas partes de Europa donde hay comunidades, inclusive hay una comunidad muy pequeña, sefardí, allá en Israel, que hablan español. Entonces van a predicar en español, en nuestra propia lengua materna. Ahora, ellos van a anunciar, van a predicar el mensaje, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con los que aceptan a Cristo? ¿Qué va a pasar con los que aceptan a Cristo, hermanos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ellos van a esperar el arrebatamiento? No, porque el arrebatamiento o el rapto ya se dio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué van a esperar ellos? La muerte. No La necesariamente. La venida de ¿Cómo? Jesús con su La iglesia. segunda venida de Cristo. Ujú, con la iglesia, claro. ¿Estamos, hermanos, o no? Ujú. O sea, ya el rapto, el arrebatamiento se dio. Nosotros aguardamos el rapto. Pero luego que la iglesia sea trasladada a la gloria celestial, al cielo, estos 144,000 judíos van a estar predicando el evangelio y a los que se convierten y acepten a Cristo, ya no van a esperar, obviamente, el rapto porque ya se dio. Ellos van a esperar la segunda venida de Cristo. ¿Estamos? La segunda venida de Cristo, donde el Mesías, Cristo, justamente, Él va a colocar, Él va a establecer su reino, ¿dónde? En Jerusalén. Y ahí va a empezar el milenio, los 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la evangelización entonces, podemos decir, la evangelización del mundo de aquel entonces, ¿estará a cargo de quién? De Israel, por medio de estos 144,000 judíos. Con la iglesia comenzó el evangelio y con nosotros terminará, pero Israel va a continuar predicando el evangelio. Isaías 66, 18 al 21, por favor. Rapidito, rapidito. 66, 21. Isaías 66, 18 al 21. 66, 21 dice. 66, 18. 66, 18 al 21. 18 al 21 dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y al Ilú, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria en las naciones, y traerán
a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Gracias, gracias. Entonces, aquí la palabra dice, ¿no? Que en aquel tiempo, dice, ¿no? En ese tiempo vendrá, está hablando de futuro, todas las naciones y lenguas vendrán y verán mi gloria, ¿no? La gloria de lejanas, costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Cuál es esa bendita gloria? A Cristo Jesús. A pesar que va a ser un tiempo donde ya los sellos, el juicio de Dios se va a derramar en la tierra, imagínense, a pesar de ese santo, justa ira de Dios, Dios al mismo tiempo, simultáneamente, va a mostrar su misericordia, derramando salvación en todos los pecadores, ¿no? Ahora, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, ¿ok? Entonces, ¿quién se queda a predicar en la tierra? Va a serlo Israel, por medio de estos 144,000, ¿verdad? Ahora, estos deberán ser judíos de sangre, necesariamente. Ya uno, las referencias que hemos leído ya, Apocalipsis 7, del 1 en adelante, ahí están, que son judíos, ¿no? Que son judíos, ¿no? Del versículo 4 al 8, ahí están, que sean judíos. Génesis 49, 16 al 18. ¿Quién puede leerlo? (49) del 17 al 18 dice. Del 16, por favor. 16. Dan juzgaré a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Acá hay una información bastante interesante en la palabra del Señor, ¿no? También los judíos son sellados. Miren, acá estos judíos, no castos, puros ante Dios, son sellados por Dios ya para comenzar esta tribulación, ¿no? Recuerden ustedes que la tribulación y la gran tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de los 7 años y medio, ¿verdad? Apocalipsis 9, cuarto versículo, ¿qué dice? Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Subrayen ese verso. O sea, va a haber una marca, la marca de la bestia, ¿verdad? El 666. Pero la Biblia también habla. Dice, el sello de Dios. ¿Y dónde está ese sello? Justamente aquellos que van a llevar la palabra, que van a predicar la palabra. Ezequiel 9, cuarto versículo también. ¿Qué dice Ezequiel 9, cuarto versículo? Ezequiel, anótenlo, 9, cuarto versículo. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Las escrituras no dicen, no explican cómo va a ser ese sello. Es un distintivo, ¿verdad? Que van a tener estos valientes a quienes Dios los va a poner como heraldo del bendito evangelio. No menciona la característica, pero las van a tener. Las van a tener. Ellos son sellados. Son sellados. Ahora, la pregunta es, hermanos,
y esto lo vamos a ver allí, ¿no? En ese tiempo, ¿habrá salvación? Les pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿En ese tiempo habrá salvación? ¿O ya no? Sí, pero por horas. ¿Perdón? En Apocalipsis 7:14 dice que sí. Pero por Ujú. horas, ¿no? ¿Serán salvos por obras? Es decir, no como ahora, que es por fe, ¿no? Que es por fe, no será diferente. Tendrán que demostrar que en realidad por actos, ¿no? Bueno, pero van a aceptar a Cristo en su corazón. No, van a aceptar a Cristo en el corazón, lo van a recibir a Cristo. La pregunta es, ¿ellos van a recibir a Cristo? Porque el evangelio va a ser el mismo. No va a haber otro evangelio. Ellos no, es más, dice la palabra, sea anatema el que dice otro evangelio, ¿no? Entonces, el evangelio que hoy estamos teniendo, ese bendito evangelio va a ser el mismo que en español, en alemán, en chino mandarín, chino pequinés, chino cantonés y todas las lenguas, idiomas, dialectos, va a ser predicado. La pregunta es, ellos van a escuchar el evangelio. ¿Y quién va a tocar sus corazones? ¿Cómo van a reconocer que son pecadores? Escuchando el evangelio. El Espíritu Santo. Ya, ¿y el Espíritu Santo no se fue con la iglesia al cielo? Sí. ¿O no? Como en los tiempos de la antigüedad va a descender y va a... Por eso, pero el Espíritu o se queda o se va con la iglesia. Se va. El Espíritu se va, o el Espíritu vuelve, luego sube, luego baja. ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? El Señor Jesús que dijo, para cuando Él venga, convencerá al mundo de que de pecado, juicio y justicia, ¿no? Ujú. Porque esa gente, a pesar que se ha quedado, escuchó el Evangelio o entendió equivocadamente o dijo, voy a recibir a Cristo este fin de semana, voy a ir a fin de mes, y pum, en ese momento vino el rapto. Y se quedaron. Irán a la iglesia corriendo y los templos estarán de puertas, las puertas abiertas de par en par. Pastor, hermano, Señor, perdóname, pero ya se van a quedar acá. Se van a quedar acá. Ahora, el asunto es que, hermanos, millones de judíos y millones de gentiles se salvarán por la predicación de estos 144,000 judíos. Millones se van a salvar. Pero ¿quién los va a convencer de juicio, justicia y pecado? Obviamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo. Entonces, el bendito Espíritu Santo, pues va a obrar de alguna forma que va a poner en su frente un sello. No sabemos cómo será ese distintivo. No sabemos qué habrá, qué características, qué color, qué tonalidad, cómo será eso. No lo sabemos. El hecho es que va a tener un distintivo. ¿De acuerdo? Ahora, Apocalipsis 7, 9, 10, ¿qué dice? Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero. Entonces, hermanos, acá se hace alusión directa a todas estas personas, a estos millones de personas que en el tiempo de la tribulación aceptarán a Cristo y serán salvos. Ahora, ¿qué representa o significado tiene las hojas de palmera en las manos? Porque en lo cual significa solamente gozo. No, la iglesia será arrebatada. Recibirá la corona, una corona dorada, una corona de oro. ¿Símbolo de qué? De victoria. ¿Verdad? Estos
24 ancianos, hermanos, que muchos sostienen que eran 12, los 12 de la tribu de Israel y a los 12, que en este caso apóstoles, ¿no? Que representan a la iglesia arrebatada, a la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Acuérdense que en Apocalipsis 4 capítulo y 4 versículo dice, y vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. O sea, la iglesia que fue arrebatada, la iglesia que es raptada, tiene una corona. Esa corona de oro, ¿qué es? La victoria en Cristo. Cristo viene y se lleva a su iglesia, incólume, santa, sin mancha. Allí está, en su gloria celestial. Este pasaje, esta porción que aparece aquí, hermanos, que hace un momento se ha estado leyendo, Apocalipsis 7, 9, 10, se refiere a todos aquellos que son salvos después del rapto o arrebatamiento. Después del rapto o arrebatamiento. Es más, Juan, dice, nadie podía contar, o sea que eran millones y millones. Mire, a pesar del anticristo, a pesar de que no se puede viajar, que no se va a poder comer, que no se va a poder trabajar, que no se va a poder estudiar sin la marca. Son salvos, digámoslo, a media tribulación. Apocalipsis 14, 3 al 15, hermanos. Apocalipsis 14, 3 al 15. Dice, ¿anotaron? Apocalipsis 14, 3 al 15 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá, ¿verdad? ¿Cómo es los que salieron de la tribulación? Porque dice la palabra, ¿no? ¿Ha visto la pregunta, hermano, acá en el versículo 13? La pregunta dice, ¿quiénes son? Pregunta Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan no los reconoce. Juan no los llega a identificar. Y pregunta, ¿de dónde? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde? ¿De dónde han venido? ¿O de dónde han salido? ¿Cómo es eso que los que han salido de la tribulación? Primero tuvieron que entrar, pues sí o no. Nadie sale si primero no ha ingresado, o no, o estamos mal. O primero se sale y luego se ingresa. No, primero se ingresa y luego se sale. ¿Correcto? Entonces, ellos entraron precisamente porque ellos se quedaron en el arrebatamiento. No llegaron a tomar parte del arrebatamiento ni de rapto, se quedaron. Entonces, nadie sale sin que primero hayan ingresado. Apocalipsis 14, 16, 17. Apocalipsis 14, versos 16, 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 14, leamos unos versos antes, del 12 al 13. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, da a entender que estos cristianos, buena parte de ellos serán asesinados, ¿no? Pero ya tienen a Cristo en sus corazones, ya han aceptado la salvación de Cristo. Otra cita más. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, luego de su muerte física, ellos van a ser recibidos allá, en la gloria celestial, ¿no? Como lo presenta aquí, en Apocalipsis 7, 9, 10. Ahora, miren lo que dice también Apocalipsis 14, 1 al 5. Voy a leer solamente los primeros versículos. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el sonido de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, la voz del Señor, ¿no? La voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuarto versículo, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, ¿ve? Por eso decíamos castidad, pureza. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante ¿de quién? Delante de él. Son vírgenes o castos, tanto espiritual como físicamente. Estoy hablando de los 144,000 judíos, por si acaso. Ellos no son contaminados ni con mujeres, ni con la ramera de Apocalipsis, que habla más adelante como la madre de las rameras. Este sistema corrupto a nivel religioso, ¿no? Corrupto en su totalidad, dirigido pues desde Roma, ¿verdad? Por por el falso profeta, y que debe ahí estar en los días de la tribulación, ¿verdad? Entonces, esto es un dato importante que vamos a estar viendo. Luego va a aparecer acá las trompetas, pero permítame tomar un momentito para poder compartir, porque quería justamente, ya, una pregunta, hermanos, interesantes, ¿no? Una pregunta interesante. Muchos de estos judíos y gentiles aceptarán a Cristo en su corazón, se convertirán al Señor, pero muchos de ellos serán torturados, capturados y perseguidos con crueldad, y morirán por su fe en Cristo Jesús. Morirán por su fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 20, cuarto versículo? Repito, Apocalipsis 20, cuarto versículo. Vi tronos y se sentaron sobre estos los que recibieron facultad de juzgar. Y miren lo que viene después. Estoy diciendo Apocalipsis 20, cuarto versículo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Perdón, un ratito. Repito la cita, me están preguntando Apocalipsis capítulo 20, cuarto versículo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren, Juan dice, testigo ocular, vi las almas de los decapitados, o sea, buena parte de la muerte terrenal que van a tener estos cristianos que se van a convertir al evangelio, van a ser decapitados. Lo que básicamente hoy están haciendo los musulmanes, el Estado Islámico, con los cristianos, los decapitan, les cortan la cabeza. Y acá Juan lo dice según el Pashat, es decir, literalmente, la interpretación es literal, textual, como está el texto sagrado, tal y como lo dice. ¿Se da cuenta? Apocalipsis 13:7, miren lo que dice. ¿Están conmigo, hermanos? Digan algo, por favor. Amén. Amén.
Ya estoy viéndolo acá, porque yo estoy viendo nomás la imagen chiquita, he puesto nomás la imagen, lo estoy viendo a Víctor, pero lo demás no, porque estoy acá con la pantalla, ¿no? Pero Dios quiere que ya arregle mi computadora y ahí sí voy a ver dos pantallas, voy a poner una la del material y otra la de en galería, todos ustedes. Dice, Apocalipsis 13:7, se le permitió esa guerra, ¿qué? ¿Contra quién? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Ojo. Esto se da a entender pues que se van a capturar, se van a tomar, se va a apresar a muchos cristianos que en el tiempo de la tribulación van a recibir a Cristo. Pero se le va a permitir, no es que tenga un poder, sino que dice la palabra y vencerlo. Pero no es una victoria total ni permanente, por si acaso. Daniel 7:21, no olvidemos a Daniel, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mire, Daniel 7:21. Daniel 7:21 dice lo mismo. Veía que este cuerno, o sea, ese cuerno pequeño, no el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía. Los judíos y los cristianos que viven en aquel angustioso tiempo van a pasar tres cosas, hermanos. ¿Qué va a pasar entonces con los convertidos? Uy, van a tener que morir todos. En realidad, hay tres posibilidades o tres opciones que puedan pasar con ellos. Como la que hemos estado viendo en este momento, morir por su amor y como testimonio y su fe en Cristo, sin avergonzarse de él ni del evangelio, ¿no? Ya leímos Mateo 10:21, ¿verdad? Seréis aborrecidos por causa de mi nombre, ¿no? Mateo 10 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. O sea, van a decirle, claudica, niega que Jesús es el Hijo de Dios, maldice a Cristo. No. Mira, tu última oportunidad para salvarte. Niega que Jesús es el autor de la vida y de la salvación. No. Decapítelo. O sea, allí. Es su testimonio, más que las obras, es su testimonio y su fidelidad a aquel a quien han sido salvos. Juan 16:2 dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se da cuenta? Segunda opción, no dejarse implantar, no dejarse colocar la marca de la bestia, el 666, que es un microchip, que le van a colocar o en la frente o en la mano. Soportar la persecución y el horror que esto va a traer como consecuencia. Por lo mismo que ya son salvos, pues. Y todos los que ya han recibido la marca 666, ya están condenados. Entonces, no dejarse colocar, no dejarse poner. Apocalipsis 15:2. Apocalipsis 15:2, por favor, ¿quién lo lee? Amén. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio. A ver, hermano Toledo, lea, pues los perritos empiezan a ladrar. Sí, la hora de la cena, creo, para las mascotas. A ver, mi estimado Víctor, por favor. ¿Puedes? Sí, profesor. Apocalipsis 15:2 dice así. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Gracias. Dice, él ve como un mar, ¿no? Dice, mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria. O sea, no se habían, ni habían dejado, ni habían permitido, ni habían claudicado su fe en Cristo, ni tampoco habían permitido recibir esa marca, ni en su mano, ni en sus frentes.
Y dice la palabra, ahí está la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, y el número, 6666. Y dice que esto era, estaban en pie, ¿no? Con la zarpa de Dios, o sea, adorando, alabando al bendito Cordero. Y la última opción, hermanos, es intentar o tratar de sobrevivir los 3 años y medio. Porque recuerden que la tribulación y la gran tribulación en total van a ser 7 años, ¿correcto? Entonces ellos van a tratar de sobrevivir, de mantenerse, obviamente, a salto de mata, ocultándose, viviendo por los collados, por los desiertos, por los parajes, etcétera, naufragando quizás por 3 años o por 42 meses, hasta que Cristo regrese a Israel con sus ángeles y la iglesia, o sea, hasta que se dé la segunda venida de Cristo. Entonces, hay 3 opciones, ¿no? Y obviamente que los que son tomados, pues, decapitados, volvemos a Mateo 7, ¿no? Con los pasajes donde la palabra de Dios dice que vi a muchísimos con su palma, dice, en las manos, ¿verdad? Adorando al trono y al Cordero. Ellos van a ser. Ellos van a ser. Y Juan dice, ¿de dónde han salido? De la tribulación. Entonces, en Apocalipsis, a pesar que van a ver, hermano, el juicio de Dios con los sellos, con las trompetas, con las 7 sellos, con las 7 trompetas, con los 7 chofar, ¿no? Con las 7 copas, y juicio, y juicio, y juicio sobre la tierra, hermano, va a haber también salvación. Miren, cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, llegamos así, hermanos, hasta algunos sostienen que, no lo mencioné, José Grau dice algo interesante. Vienen de la tribulación, la vida es tribulación para la iglesia que permanece fiel. Ellos han salido, no significa que han escapado. Ellos no han huido, sino que entraron a ella porque se quedaron, ¿no? Se quedaron. Como se dice, perdieron su boleto en primera clase, no en el avión, y se quedaron. Pues bueno, y ahora ya no hay más vuelo. Ya no hay más vuelo. Entonces, tenían que salir, pero ya habían ingresado. Vienen de ella después de haberla sufrido. De la gran tribulación surge este pueblo de Dios, este pueblo redimido en plena tribulación. Apocalipsis 6:12 nos dice, miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como toda como sangre, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos releído, ¿cierto? Hay quienes dicen, sostienen que este sello, creen, ¿no? O sea, no es que sea así, sino que sostienen que muy posiblemente se va a dar durante la segunda venida de Cristo, ¿no? Al finalizar el periodo de los 7 años, ¿no? Que se le denomina como la gran tribulación, ¿no? Es una posición, ¿no? Es una posición. Pero también no pasamos por alto, pues, lo que hemos hablado sobre este planeta Nibiru, ¿no? Este planeta cometa, ¿no? Y donde va a ser, hermano, un cataclismo mundial. Maremotos, tsunamis, terremotos. Las islas van a desaparecer, hermano. Las islas de todo el planeta van a desaparecer. Los ejes de la Tierra van a cambiar. Se va a detener la Tierra, literalmente. Mire, es el poder de Dios. Es el juicio de Dios. Y Apocalipsis 8:1, por favor. Vamos a Apocalipsis 8, por favor. 8:1 dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel
a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. A mí me llama la atención. Miren el verso 1, dice, cuando abrió el séptimo sello, ojo, miren, acá ya cumple el 7, acuérdense, el 7, 7. El 7 empezó en el 6, los primeros 6 empezaron en el capítulo 6, perdón, y regresa, retoma el hilo de la consumación de los sellos con el último, en el capítulo 8, con este sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ustedes han estado en algún lugar donde ha habido un silencio total? ¿Han estado en algún lugar donde había silencio total? Uno de los lugares donde hay silencio total es en el cementerio, ¿o no? Es más, hay avisos que dicen, no, prohibido gritar, hacer bulla, si hay niños. Es más, niños no se permiten ingresar al cementerio, ¿sí o no? Entonces, normalmente todo el tiempo está en silencio. No me gusta este lugar, hay mucho silencio. No, hay gente que dice así, no, no me gusta este lugar, hay mucho silencio. Vámonos. ¿Por qué creen, hermanos, que hay esta media hora de silencio? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿alguna opinión, algún comentario? ¿Nadie? Dice, se hizo silencio, ¿cómo? No dice exactamente que fueron 30 minutos, dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, acá hay una figura literaria, es un símil o comparación. ¿Cómo? O sea, está dando... ¿Hubo silencio? Sí. Hubo un silencio, hermanos. Un silencio en el cielo. ¿Cómo por media hora? Pudo haber sido 20 minutos, pudo haber sido más de una hora, pudo haber sido una mañana o una tarde, pero hubo un silencio. Algunos lo interpretan, hermano, este silencio, este tiempo, mejor dicho, representa la oportunidad, una vez más, de Dios a toda la humanidad de aquel entonces para que se arrepienta, porque después Dios mismo va a enviar los peores castigos contra todos los habitantes de la tierra. Cuán grande es Dios, ¿no? Cuán misericordioso, ¿no? Hermano, la verdad, al leer Apocalipsis uno dice justicia, el Cordero, pero nos damos cuenta, hermano, la misericordia de Dios, ¿no? Por eso dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, dice todos, procedan al arrepentimiento, ateos, materialistas, comunistas, budistas, religiosos, creyentes, incrédulos, buenos, malos, blancos, de color, cobrizos, amarillos, pobres, ricos, doctos, indoctos, todos. Y por eso debemos orar, seguir predicando la palabra, hermano. Ánimo en el Señor. No recuerdo el nombre de este predicador, hermanos, que fue un testimonio. Un año predicando el evangelio, dice, por África, 2 años, 5 años, ni un alma. Y vino un misionero y le dijo, hermano, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Mira cuántos años y ni un alma se predicó. Y pasaron los años, hermano, y este misionero parte a la presencia del Señor. Los mismos africanos hicieron su entierro allí, porque él dijo, si algo me pasa en algún momento, yo no quiero regresar a Europa, yo quiero que me entierren aquí. Porque de aquí yo quisiera que el Señor, cuando venga el rapto, de aquí se levanten mis huesos, un cuerpo glorificado, porque mucho predicaba. Y lo enterraron allí, en esa parte del África. Hermano, la biografía dice que se comenzó a convertir la gente como no se imagina. Y de allí comenzó a evangelizarse todas las aldeas cercanas. Y creció una obra,
hermano, evangelística y misionera impresionante en África. A veces uno humanamente puede decir, nadie se convierte, esta gente es dura, esta gente no cree en nadie. Hermano, pero desconocemos que quien tiene la última palabra es Dios, ¿verdad? Este hombre no puso su brazo a torcer, siguió predicando. Dice que con qué ganas predicaba y predicaba y predicaba y predicaba día y noche, hasta que un día el Señor lo llamó a su presencia. Pero hermano, ¿cuántas almas en la cosecha, cuando él ya no estuvo, ni su familia, porque también ya habían fallecido? Pero gozo en el cielo, hermano, por los pecadores que pasaron de muerte a vida y sobre todo por los que comenzaron a predicar. Qué grande, ¿verdad? Los sellos, hermanos, son abiertos dentro de los primeros 3 años y medio o tribulación. Y algunos sostienen que una vez que empiece la gran tribulación, se comenzarán a oír los 7 chofar de Dios, o sea, las 7 trompetas. O sea, algunos sostienen que durante los primeros años, 3 años y medio, que es la tribulación, se abrirán los sellos, ¿no? Uno por uno. ¿Me dejo entender? Uno por uno. Pero luego, cuando se dé la gran tribulación, comenzarán a sonar las trompetas y serán vaciadas las copas, una por una, copas de ira, por si acaso, ¿no? Copas de justo juicio de Dios. Y así se completarán los 7 años de lo que es un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia. Yo quiero ir concluyendo ya esta partecita cuando dice que él lo arrojó a la tierra, hubo trueno, voces, relámpago y un terremoto. Estos terremotos, hermanos, que cada vez van subiendo, ¿no? Apocalipsis 11:19, miren lo que dice, 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Grande granizo. Ojo, ya estamos ya básicamente con los juicios de Dios. Los juicios de Dios, ¿no? Primera trompeta, primer chofar, granizo, fuego y sangre. Este es el primer juicio enviado por el Señor desde el cielo. Granizo, fuego y sangre, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando Dios castigaba a las naciones, lo hacía con hambre, ¿verdad? Lo hacía con pestilencias, con plagas, como esta pandemia. Esta es una pestilencia, ¿o no? No, es una pandemia porque ya no es una epidemia. Cruza las fronteras geográficas de una nación y ya se vuelve un efecto que afecta a la salud ya continental. Entonces hablamos ya de una pandemia, un brote epidemiológico sin precedentes. Ya, así pasaba, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios jugaba a una nación con hambre, con pestilencias, plagas, con espada, ¿sí o no? Espada, ¿no? En muchos casos, mismo Israel, ¿no? Aniquilaba al ejército enemigo. Apocalipsis 8, 6, 7 dice que los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿No? La arremetida, hermano, va a afectar la vegetación. Dice, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Nuestro Amazonas, hermano, nuestro Amazonas. Dice que el Amazonas son los pulmones de la tierra, ¿no? Ahorita, ¿no? ¿No? Lo que hay en la selva, ¿sí o no? ¿Han escuchado? El Amazonas, ¿no? Son los pulmones de tanta contaminación, de tanto monóxido de carbono, hermano. Imagínense, ¿no? Esto va a afectar la vegetación. Y al afectar la vegetación, ¿sabe lo que va a pasar? Una hambruna sin precedentes. Una crisis alimenticia imposible de soportarla humanamente. Y que esto da a entender que millones y millones de personas perecerán.
Por otro lado, granizo. Hermano, creo que en Rusia hubo una granizada, no recuerdo en qué tiempo, que llegaron a caer, hermano, como dice, medio kilo. Así. Ya no era granizo, hermano, eran bloques. ¿No? Esto va a ser también bien terrible. Job 38:22. Anoten Job 38:22. Dice, ¿has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Dios ya los tiene guardados, ya están preparados, solamente esperan la orden de Dios, del Señor, y el ángel va a venir, hermano, y granizada para la tierra, y ¡fua! Todo, hermano, del cielo va a venir. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Ezequiel 13:13 dice también, riega de granizo con enojo para destruir. Es para jalarse los cabellos, hermano. Es un relato espeluznante lo que va a pasar aquí. Apocalipsis 16:21, a ver, para evitar el sueño, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo lee? Apocalipsis 16:21. Amén. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias. Qué espantoso esto, ¿no? Miren, lejos de arrepentirse, dice que los hombres van a blasfemar por esta plaga, porque fue en sobremanera grande. Ya, pues hermano, mire, ¿qué cultivos van a quedar, sí o no? Los animalitos, adiós los animales. ¿Ah? Este es un chofar, hermanos, miren, este es un chofar. Este era el sonido de la trompeta, hermano. Este sonido que se va a dar en algún momento. No tengo acá el audio, pero vamos a conseguirlo. ¿Han escuchado el sonido de un chofar, no? ¿Han escuchado? Gracie, ¿has escuchado? Me temo que si escuchas, hermano, no duerman hoy día. Porque el sonido, la trompeta, ay, Señor, Señor, y de repente un movimiento, ay, Señor, el rapto. No, entonces, pero, hermano, el sonido es un sonido asombroso. Un sonido que tiene, hermano, un efecto, y esto lo usaban cuando iba a la guerra el pueblo de Israel, ¿no? El ejército, los escuadrones de Israel, dice la palabra del Señor. La segunda trompeta, hermano, Apocalipsis 8:8-9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo de fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Un meteorito, hermanos, un meteorito se precipita, cae en el mar. Esto es tan terrible que la tercera parte, pues, de los peces y de las embarcaciones van a perecer. Miren, esta es una foto, ¿no? Imagínense, miren, un edificio de 15 pisos, como miren, esta es una ola pequeña, ¿no? Una ola de por lo menos unos 100 metros de altura. Pero esto va a ser real, hermanos. Realmente va a ser real, ¿no? Va a haber, ¿esto qué va a producir, hermanos? Mega tsunamis. O sea, mega maremotos, ¿no? Es por un principio científico, pues, hermano, ¿no? Sobre los cuerpos, ¿sí o no? Si cae algo en el agua, obviamente hay ondas, ¿sí o no? Expansivas, ¿no? Y esa área que toma el cuerpo, que ocupa esa área, esa agua tiene que ser llevada a otro lado, ¿o no? Y aquí dice la Biblia, dice la palabra, ¿no? Que va a caer, dice un monte ardiendo, o sea, un meteoro, un meteorito. No solamente el mar se va a salir, hermanos, sino que va a cobrar cantidad de miles y miles de personas. Sobre todo aquellos que viven en la costa. ¿Qué será de nuestro querido Perú? Las costas del Perú, de Ecuador, de Chile, hermano, cuando esto se dé lugar, la segunda trompeta. Quizá ya en esas alturas ya no existirá la costa o el Pacífico.
Yo los quiero dejar aquí ya para continuar con las trompetas, hermanos, y seguir estudiando, leyendo la palabra. No voy a dar mayor tarea por ahora, pero para que sí, hermano, estemos leyendo y buscar información, hermano, sobre lo que va a ser Magog y Armagedón. ¿Cuándo se va a dar Armagedón y Magog? Es decir, en el momento que termina la gran tribulación y ahí se instala el milenio, allí hay un acontecimiento importante. ¿Ahí qué es? ¿Armagedón o es Magog? O cuando termine el milenio, o cuando termine, porque hay milenios, ¿sí o no? ¿No? 1000 años, ¿correcto? Y termina los 1000 años y nuevamente va a haber algo, ¿sí o no? Ya, ¿cuál es cuál? Traten por favor de averiguar, leer la palabra, pedir la sabiduría de Dios para ir, no para la próxima clase, pero por lo menos como para que vayamos teniendo alguna base al respecto. Bien, queridos hermanos, si hay alguna pregunta, comentario. Bueno, nos alegra verlos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos, Dios los siga cuidando, Dios los siga usando en el ministerio que están. Que el Señor, que su bendita gracia los siga guiando, los siga ayudando. Hermano, y si hay pruebas, dificultades, mire todo lo que se viene. La iglesia de Cristo ya no va a estar acá, hermanos. Pero ¿cuántos, por haber dejado de tomar la decisión por Cristo, o de haber recibido verdaderamente a Cristo, se van a quedar? Y todo lo que van a padecer. Así que, hermano, como dice la palabra, todo trabajo en el Señor no es en vano. Si estás enseñando en la escuela dominical y de repente dice, ¿quién atiende a estos chiquitos que cantándole? Ay, no entiende. Hermano, la palabra se está sembrando. Y ahí ya tienes recompensa y bendición. ¿Sí? Y si no estamos haciendo y hemos dejado de hacer, Señor, perdóname, quiero volver, retomar el ministerio. Pablo dice, ¿no? Aviva el fuego del don que hay en ti. Imagínense. No hay que guardarlo el don, hermano. Ahí habrán coronas, recompensas, que las puedan recibir abundantemente. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, gracias. Dios la bendiga, hermana Karen, Elisa, Grace y todos. Muy buenas noches. A los varones, Juan, Víctor, Claudia, Yoli. Dios los bendiga. Buenas noches, buenas noches.